hay algo también que se puede observar en la escritura cinematográfica contemporánea, o en la escritura de la crítica cinematográfica, que también hay ciertos modelos que se repiten. Si hay una poética, hay ciertas reglas que están explícitas. A veces eso no impide que un escritor o un crítico, si se puede pensar que un crítico es un escritor, yo creo que sí, eventualmente, no solamente es un periodista, no solamente puede seguir esas reglas, incluso puede tener su propia voz, pero no obstante no siempre es del todo claro hasta qué punto quien escribe es consciente de esas reglas de construcción del discurso cinematográfico o del discurso de la crítica cinematográfica. Entonces, por ejemplo, ¿no? Es muy común, hace 4 años que estoy de jurado en un concurso que se llama El Fósforo, que es parte de este festival. Y para mí es interesantísimo, es una cosa que, por un lado, cuando recibo la carpeta me quiero suicidar porque hay una cantidad de cosas que hay que hacer antes de que empiece el festival y yo tengo que leer 50 ensayos y digo, no, ¿por qué habré dicho que sí? Pero bueno, después cuando los empiezo a leer me resulta muy interesante porque es una especie de tester de una modalidad de escritura o a una especie quizás de secreta tradición en México, o quizás no, quizás es una falsa tesis que estoy teniendo en este momento, pero al menos sí, lo que no es falso es que todas esas, a esta altura debo haber leído 400 ensayos desde los 4 años para acá, un poco más, un poco menos, no, 400 es mucho, 200. Tengo la impresión de que se repite una modalidad de escritura en esos ensayos. Pero hay una cosa que me llama muchísimo la atención, que es este tipo de construcción verbal. Tal director, generalmente, vamos a hacer un ejemplo, Cuarón nos muestra, nos enseña esta construcción, nos dice como si el director fuera una especie de hermeneuta iluminado que viene a decirle al espectador casi en un sentido desprovisto de conocimiento lo que tiene que ver o lo que tiene que entender, ¿no? Esta construcción desde la crítica. Un director muestra algo, pero muy probablemente no es un hermeneuta que viene con el gran mensaje para la humanidad, para una sociedad o para lo que fuera. Entonces, uno empieza a ver ahí una construcción en los textos donde siempre aparece esta idea, nos muestra, ¿no? Como un lugar donde hay una voluntad precisa por parte de quien ha filmado una película de mostrar algo, de iluminar algo. Naturalmente que las películas funcionan con la construcción de un orden de visibilidad. Eso es evidente. Un film muestra y hay también algo que no muestra. Eso es parte de la estructura del cine. Pero una cosa es eso y otra cosa es esa condición de escritura dentro de lo que se suele escribir sobre crítica, donde aparece esta figura de casi del orden, no digo un gurú, pero de un maestro que muestra algo. No digo que esté mal ni que esté bien, digo la repetición de un patrón de escritura que hace a una idea de poética. La otra es el conjunto o sea, una cosa que se ve, otra manera de entender una poética es una escritura por la cual quien escribe sobre cine trabaja ante la obligación generalmente por parte de los editores de que una crítica debe contar un argumento. Por lo tanto, lo que hace es reescribir elegantemente en ciertas ocasiones, a veces torpemente, el argumento de otra manera y eventualmente juzgar según ciertas cuestiones o ciertos criterios si la película estaba bien filmada, ¿no? Y decir algo al respecto. A veces hay también otra modalidad, otra impronta, mucho más cercana a la académica, que tiene que ver con la voluntad hermenéutica. Hoy hubo 2 casos muy particulares, 3 diría yo, donde se intentaba interpretar ese objeto que es la película en sí, lo cual es absolutamente legítimo, pero eso tiene que ver con una construcción, una idea, una poética de lo que es la crítica cinematográfica. Nunca hay que olvidar la contracara de eso, el famoso texto de Susan Sontag, ¿no? Contra la interpretación. O sea, ¿qué hacer con la película así y mantener, digamos, el orden interpretativo en suspenso en función de encontrar
esos elementos que están en el film y a partir de ahí construir y escribir algo. Muchas veces la posibilidad de reconstruir lo que un film presenta en su propia materialidad implica indirectamente la posibilidad de reconstruir ese objeto y que de allí surja, no desde uno que escribe, sino de que aquel que lee un nuevo orden de interpretación, eventualmente. Yo creo que esa era la idea de Sontag por detrás. Luego está, hay un caso que para mí es sensacional en la historia de la crítica, a la hora de pensar una poética de la escritura cinematográfica, que es el caso de Manny Farber. Farber no era, en general, de todas maneras, la escritura de Farber es variable, va variando a lo largo de sus décadas. Pero hay algo que es muy raro que suceda, y además era un tipo que publicaba en medios como los que se publican hoy, críticas en general, no solamente diarios o revistas. Pero en Farber no había un trabajo sobre, o sea, el argumento era una anécdota breve y había una selección, a veces incluso de un solo pasaje de una película, y sobre eso construía una crítica. Lo cual es literalmente una radicalización de la idea de poética, en función de alguien que escribe, ¿no? Eso tampoco es un modelo ni a seguir ni a no seguir. Simplemente lo que estoy tratando de sugerir es dos órdenes: el orden de aquello que vemos, las películas, y el orden de aquellos que escribimos sobre las películas, que en ambas zonas hay zonas de construcción. Hay reglas de construcción, y en esas reglas de construcción hay una cantidad de elementos que de algún modo se ponen en juego. Son elementos que tienen que ver en muchas situaciones, naturalmente, con elementos exteriores a la escritura o al filmar, y también con elementos muy precisos que tienen que ver con la voluntad de aquellos que llevan adelante una película o llevan adelante una crítica o un trabajo o un ejercicio de la crítica constante.